Entonces, hoy día vamos a comenzar a ver cómo se modelan los retornos financieros, ¿ok? Pues, luego necesitamos hacer algunas definiciones sobre lo que es un asset return. ¿Ok? Hay, digamos, dos formas de definir el asset return. Y bueno, y dependiendo de la frecuencia con la que se toman los asset prices, podemos tener diferentes returns, ¿de acuerdo? O sea, podemos tomar data diaria o data intradía, data diaria, data semanal, semanal, mensual, trimestral, anual. Ahora, el comportamiento de los returns cambia dependiendo de la frecuencia con la cual uno toma los asset prices para calcular esos returns. ¿De acuerdo? En este curso vamos a estudiar principalmente, solamente, los daily asset returns. Cuando modelemos los, cuando estudiemos los Garch models y las métricas de riesgo. Cuando veamos asset allocation, vamos a tomar retornos con una frecuencia, solamente es anual. ¿De acuerdo? Sí. Pregunta. Profe, esto siempre funciona para cuando estamos hablando de repente acciones o retornos muy líquidos, ¿no? En el mercado. ¿Puedes repetir, por favor? O sea, creo que esto siempre, o sea, el análisis que estamos haciendo sobre la serie de tiempo, creo que funcionan en realidad, creo, para retornos o acciones que son líquidas en el mercado, ¿no? O sea, que tienen mucha información como para de repente describirlas, porque sí son acciones que de repente no se mueven mucho en el mercado, entonces no, o sea, yo creería que no se podría definir mucho no se podría describir mucho la serie. Tal cual. Funciona más para activos que se negocian frecuentemente, ¿no? O sea que hay liquidez en el activo. Porque si no vas a ver retornos casi cero, Profe, ¿no? O sea, cero, ujú, cero, ¿no? digamos para el mercado peruano, este tipo de análisis podría ser útil. Forex, sí, tipo de cambio. Ah, claro, pero es para como situaciones específicas, ¿no? Digamos en la acciones que transan en bolsa en Perú, digamos que no sé si No sería para muy... todas, ¿no? Para todas, Ujú, para algunas acciones, para el índice. claro. Ujú. Otra pregunta. De hecho, solamente para agregar, eh, estudios sobre, digamos, el comportamiento del mercado de stocks y del Forex, o mercado de cambios, existen para Perú.
bueno, no sé si hay actualizados, pero sí que algunos. eh, Humala y Rodríguez tienen un paper sobre hechos estilizados del mercado financiero peruano. Creo que va hasta el 2013, mal no recuerdo. Lo digo como referencia, para que vean cómo es que se comportan estos retornos. Pero bueno, antes de pasar a, digamos, analizar los retornos, primero partamos de la definición. Y bueno, ahí leyendo el bullet point, eh, ¿por qué no trabajamos directamente con asset prices? Porque los retornos son los que tienen mejores propiedades estadísticas. Es más fácil trabajar con retornos la mayor parte del tiempo. Entonces, nos vamos a concentrar pues en describir esta dinámica, ¿no? La dinámica de los returns. Ahora hay dos formas de definir returns, ¿ok? Uno es el simple rate of return, que es el retorno que ustedes conocen, este, que es la variación del stock price o del asset price sobre el valor del asset price en el momento previo, ¿no? Creería que esto sí es conocido por ustedes. Check. Check o no check. Rafa. Sí, profe. La definición del return es la definición a través de una diferencia de logaritmos. Este es el continuously compound o log return. ¿De acuerdo? Ambos retornos, el log return y el simple return, son muy parecidos cuando son muy pequeños, de hecho. Hay una explicación. Este es el log return, es la diferencia de logs de los asset prices. Esto es el log del cociente. Este cociente de aquí, si nos remontamos a esta fórmula de aquí, el cociente es el simple return más 1 acá. Y haciendo la aproximación, cuando x está cerca de 1, el logaritmo de x es aproximadamente igual a x menos 1. Y esto es el x, esto menos 1 es el simple return. Eso quiere decir que cuando esto está cerca de 1, significa que cuando este chiquitín está cerca de 0. Entonces, cuando el simple rate of return está cerca de 0, tanto el log return como el simple rate of return son muy parecidos. Cuando trabajamos con daily returns, esos returns son muy chicos. Porque la variación de un precio de un día a otro, ¿no? Eso no varía 10% la mayoría de las veces. En situaciones atípicas podría pasar que varíe bastante, pero normalmente no.
no varía tanto. ¿Preguntas? Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de alguno de estas definiciones. Mm, Voy a saltar mejor directamente aquí. Les voy a dejar que lean esto ustedes. Una de las principales ventajas del log return, de trabajar con el log return, es que eh, preserva, ¿no?, la cota inferior de los precios de los activos. Algunos activos, o mejor dicho, la mayoría de los activos, tienen como cota inferior el cero. La mayoría de los activos. El precio. O sea, el precio del activo usualmente no pasa de cero. Hacia abajo, ¿vale? O a la izquierda. Entonces, el log return preserva esa propiedad. ¿Cómo es eso posible? A partir de aquí, esta diferencia de logs es el log del cociente, ¿cierto? Entonces lo que estoy diciendo es que el log return es igual al log del cociente. Ya, ahora, ¿cómo despejo ese t más 1? Tengo esta ecuación r grande igual log del cociente. ¿Cómo despejo ese t más 1? Ideas. Exponencial a todo. Le tomas exponencial, entonces queda exponencial de rt más 1 igual a st más 1 sobre st. Y ahora despejen o resuelvan para st más 1. Acá es igual st más 1. El ST lo mandas a multiplicar al otro lado. ¿Y ahí qué queda? Vania.
Usualmente hago preguntas dependiendo de desaparecer en mi pantalla. O sea, alguna vez se ha preguntado. Eso. Así están ahorita en mi pantalla. Segundo es nivel 2. Profe, sí, Tercero, profe, el sería, facilitador. sería ese t más 1 igual, tipo el exponencial de retorno en el siguiente periodo multiplicado por el st solito. Ujú. ¿Verdad? Ya, y como esto asegura que ST nunca sea negativo, ¿no? Porque eso es preservar el Zero Lower Bound. Si ST, si este ST es positivo, esto no importa el valor de RT más 1, el exponencial nunca va a ser negativo, ¿no? Entonces, ST más 1 nunca va a ser negativo si parto de un precio positivo. ¿De acuerdo? Es así como se preserva el Zero Lower Bound sobre los precios, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad que tiene el log return. Esa probabilidad no la tiene el single rate, ¿no? Por eso, algunas veces, cuando trabaja con precios que tienen zero lower bound, es más conveniente trabajar con low returns. ¿Qué activos han tenido precios negativos? ¿O qué activos conocen que tienen precios negativos? ¿Alguno? ¿No se lo tengo? Creo que en el 2020 el petróleo cotizó con precio Eso. negativo. Pero no era spot, ¿no? Era futuro. Pero al final es el precio de un instrumento. Correcto. Y la segunda ventaja del log return es que el compounded return de, del retorno de cada días se puede ver como la suma de daily returns. ¿Cómo es eso? A ver. Acá. Voy a ponerlo acá. Pueden ver. Pueden ver. Sí, profe. Sí, se ve. Ya. Acá.
Bueno, acá pues. Ujú. Sí, por. No. Está. Ya, ese es el precio del activo. ¿Sí? ¿Me suena? Luego, sí. Sí se ve, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Ese es el simple rate of return y este va a ser el long-term. ¿Ven que son muy parecidos? Por acá, un poquito. Ya. Ah, ya. Y lo que yo les decía es, supongamos que quieren calcular el retorno de 10 días. O sea, este, ese es el retorno de 10 días. ¿De acuerdo? Retorno entre el precio del activo en el día 10 sobre versus el retorno del precio del activo en el día 0. El retorno de 10 días. Lo que dice, voy a copiarlo. Y
es que el retorno compuesto, que sería este de acá, se puede obtener como la suma de los retornos diarios. ¿Sí? Va a ser un número chiquito, no va a ser exacto porque estamos en Excel. Miren ahora, ¿dónde está? Es lo interesante, ¿no? Que el retorno de, por ejemplo, de 10 días, cuando caes 10, es el precio del día T más 10, que sería este de acá, y el precio del día T, que sería este de acá, ¿no? Es la suma de los retornos, de los log returns, daily log returns, que es lo que hemos hecho. ¿Qué claro eso? Nelly. Sí, profe. Mariano, tu lado. Hola, profe. ¿Todo bien? Yo Alonso, por tu lado todo bien, ¿no? Profe, sí, sí, disculpe una pregunta. Cuéntame. ¿El RT minúscula qué era? O sea, ¿me voy a explicar de nuevo? O sea, el RT creo que era el log return, pero el RT minúscula qué era? Log return, el simple rate of return, set price, que tiene sus entradas para Doctor Strange, de Multiverse Madness. Ya, gracias, profe. Perfecto. Pregunta adicional. Abraham. Todo bien, profe. Voy a poner flechitas ya, por si acaso. Este es el de aquí. Este es el de aquí. Ya. Muy bien. Entonces regresemos a las definiciones. Ya, y algunos hechos estilizados para el S&P 500, que deben ser muy parecidos a lo que pasa en otros mercados. ¿Qué es esto de aquí? ¿Alguien me puede decir qué es esto de aquí? ¿La relación de retorno con sus algunos retornos pasados? ¿La qué? ¿La relación de retorno con algunos retornos pasados? O sea, específicamente la correlación. Ya, ¿y cómo le llamamos nosotros en series de tiempo eso? Autocorrelation function. El autocorrelation function. Muy bien. Eso fue Gabriel, ¿no? Sí. Muy bien. A ver. Entonces, lo que dice aquí,
si ustedes usan la data y de hecho sería interesante que lo repliquen esto o que lo actualicen, a ver si se cumple todavía. Dice que el daily return tiene muy poca autocorrelación. Si tiene muy poca autocorrelación, o casi cero, o sea, no hay serial correlation, entonces el daily return no puede ser modelado como un ARPA. Por lo menos como un Layer 1, 2, J, no puede modelarlo, porque no hay autocorrelación. No hay información en el pasado que te permita predecir el futuro del daily return. Vamos a daily, ¿ok? Vamos a poner énfasis acá. Daily return. Y eso es resultado de esto. ¿Estamos ok con eso? José Enrique. Sí, profe. Bien. Luego, the unconditional distribution of daily returns does not follow the normal distribution. O sea, si ustedes toman la data del S&P 500 entre enero y diciembre del 2000, enero del 2001 y diciembre del 2010, daily returns y tratan de encontrar la distribución y en conditional distribution, a ver que esto no es normal. ¿Cómo harían para hacer una prueba estadística de la distribución normal del daily return del S&P 500? ¿Tienen algún test en mente? Alejandra. Minelli. Profe, ¿un test para convertirla en normal? No, ¿O para probar? testear la normalidad. No sé. Hay uno muy ¿Quién creas conocido. que Vera? Ujú. El de JB.
Jorge Benavides. El de Jarque-Vera. Entonces ustedes toman primero calculan los log returns y luego pásenle el Jarque-Vera y van a ver que esa distribución no es normal. Va a rechazar la hipótesis nula de normalidad. Otra propiedad es que the standard deviation de los returns domina la media de los returns en horizontes pequeños, ¿no? Como el daily. Este hecho de aquí hace difícil predecir la media incondicional de los returns. Por eso que uno suele poner como media 0, la incondicional, la misma de ayer. O sea, si uno usualmente hace esto de acá, ¿no? Pensando en un layer 1, ¿ok? ¿Está bien? Estoy modelando como si fuera un layer 1. Entonces, lo que hemos visto, primero, puedo modelar, o sea, podría tener este término de aquí. ¿Qué me dice Mariano? Profe, ¿puede repetir? En mi modelamiento del return, podría incluir ese término de aquí. Pero dijimos que no estaban correlacionados, ¿no, profe? Ajá, entonces, ¿vale la pena incluir ese término? No. Lo matamos. Ya, entonces ahora queda una media condicional. Ya. Ahora, según este supuesto, ¿vale la pena incluir media? Para daily returns. ¿Ok? Daily returns. Tampoco. ¿Ok? Nada. Pues voy a modelar el retorno como si fuera simplemente un shock, un innovation process. Pero ese shock no es normal. Porque ese es el segundo hecho estilizado. No se distribuye normal. O sea, este patita no se distribuye normal. De hecho, dice que la varianza del return, que sería igual a la varianza del shock, medido por el square return, ¿no? Muestra positive correlation con su propio pasado. O sea, si yo mido la varianza del return como el square return, que es este de aquí, y calculo la autocorrelación, esa autocorrelación es positiva. O sea que la varianza presenta positive autocorrelation. Si la varianza presenta positive
autocorrelation, ¿puedo modelarla? ¿Cómo lo modelarían? ¿Cómo modelarían la varianza? The positive autocorrelation. Como una R, un arma. Claro, una R al menos. Pero uno piensa, ok, lo puedo modelar como al menos como un AR. ¿Hasta ahí los demás estamos de acuerdo? O sea, si se dan cuenta, el modelamiento o las ideas para modelar surgen de la misma data. Primero ve la data, ve cómo se comporta, y dependiendo de eso, va proponiendo. ¿Qué más? Luego dice que el equity y los equity índices muestran negative correlation entre la varianza y el retorno. Algo que hemos acordado llamarle el leverage effect. ¿Y qué es el leverage effect? El leverage effect lo que indica es que cuando el stop price cae, se incrementa el leverage y eso termina afectando la volatilidad del return. O sea que la volatilidad es mayor cuando el stock price cae que cuando stock price sube. Eso pasa en el mercado de stocks, ¿no? De equity. Hasta ahí preguntas.
¿Ah? Creo que es la última diapositiva. Así. Luego tenemos otros 3 hechos estilizados adicionales. Uno es que eh, la correlación entre activos no es constante en el tiempo. De hecho, cuando los mercados están son muy volátiles a la baja, entonces esa correlación empieza a incrementar. O sea, tú pues, digamos, en el framework de Markowitz, uno suele tener portafolios diversificados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué uno suele tener portafolios diversificados? Minelli. Claro. Para tener mejor relación retorno-riesgo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Por qué no diversifica el portafolio? Digo, Alonso, a ver, Profe, ¿no es para disminuir el riesgo? claro, pues Nelly, welcome back. Así es. Sorry, profe, Para mi disminuir internet el está riesgo. ¿Por qué? fallando. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, mejor dicho, ¿y en qué circunstancias uno disminuye más el riesgo? Cuando los activos en ese portafolio tienen qué tipo de correlación. ¿Directo? O sea, cuando está en el mismo sector. Perdóname, no te escuché bien.
O sea, siempre tienes que tratar de no, o sea, invertir todo en el mismo sector. Si inviertes en el mismo sector, diversificas más, te reduces más la varianza del portafolio. No, me refiero a que no debes invertir todo en el mismo Ah, ok. Ya, pero ya, e invertir en diferentes sectores, ¿qué implica? ¿Cómo es la correlación? ¿O cómo uno espera que sea la correlación si invierte en diferentes sectores? La correlación de los retornos. que tiende a cero. Ya, puede ser, sí. Pero ¿dónde se maximiza el efecto de diversificación? Para ponerlo de otra manera. Cuando la correlación, ¿qué es? ¿Cero? Correlación negativa. ¿Perdón, correlación a qué? Negativa. Ajá, cuando la correlación negativa uno Menos uno. maximiza el efecto de diversificación, ¿no? El problema es que cuando, como dice acá, ¿no? Cuando uno está en una situación en la cual los mercados colapsan, ¿no? O hay mucha volatilidad a la baja, esa correlación tiende a incrementarse. O sea, podrías tener activos que tienen diferentes correlaciones, pero y esas correlaciones cambian en el tiempo, no es que son constantes. Y cuando los mercados colapsan, todo suele tener la misma correlación. O sea, pueden tener correlación positiva, bueno, positiva. Entonces, ya ni el efecto de diversificación te salva. Ya, con eso terminamos. Los standardized returns y standardized by the time varying volatility, ustedes agarran el retorno. Hemos dicho que al final esto se va a modelar así. Y este epsilon lo vamos a modelar así. Una volatilidad que depende del tiempo por un y noise. Este chiquitín es el y noise. Pero este es una volatilidad que depende del tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes estandarizan este retorno por esta volatilidad de aquí, esto aquí es exacto. O sea, si agarran y hacen esta corriente entre a este retorno de aquí, como cociente, se le llama standardized return. ¿Ok? Este retorno también dice que tiene colas más anchas que la normal. Tiene estas tails. Eso quiere decir que tampoco se distribuye normal. O sea, la distribución condicional tampoco es normal de esto de acá. No hay nada normal acá. Ni el retorno, ni la distribución incondicional, ni la condicional son normales. Y finalmente, cuando uno incrementa el horizonte del cálculo del retorno, o sea, no pasa de diario a anual, por ejemplo, la distribución de los retornos anualizados se parece más al de la distribución normal. Si uno calcula mensuales, eso se parece más a la normal. Si calcula eso se va a parecer mucho más a la normal. El anual probablemente se parezca muchísimo más a la normal.
¿De acuerdo? Preguntitas. Todo bien, profe. Serio. Abril, por tu lado. Sí, profe, todo bien. Ya. Entonces, creo que con eso podemos irnos a un descansito. 10 minutos, ¿les parece? 8:46 nos vemos. Está bien, profe, gracias. ¿No?
Hola. ¿Escuchan? Hola, hola. Sí, profe, lo Sí, escuchamos. profe. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Ya, entonces vamos a entrar a ver estos modelos de volatilidad, ¿no? Sí, échense sus cinturones. Yo creo que va a ser fácil. Ujú. Ya, ¿cuál es el General Overview? No, primero vamos a establecer un framework, ¿no? Para modelar, pues, eh, la dynamic distribution del portfolio return, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Luego, vamos a ver cómo usamos este modelo para hacer forecasting, pero hacer forecasting de la varianza. Recuerden que eh, debido a esta autocorrelación casi cero, no podemos hacer forecast del return, pero sí de la varianza. Luego vamos a ver de qué manera podemos evaluar la performance de estos forecasts. Esto lo voy a dejar una lectura en realidad, porque a diferencia de cómo uno evalúa la performance del forecast de data que es observable, es mucho más complicado cuando uno trabaja con data que no es observable. La volatilidad no es una variable no observable. Y luego finalmente vamos a considerar características de no normalidad en los portfolio returns. ¿De acuerdo? Mm, Algunos hechos estilizados acerca de la volatilidad, ¿no? A pesar de que esta volatilidad no es observable directamente, ¿no? Cuando uno utiliza proxies de la volatilidad, encuentra algunas características particulares en la volatilidad, ¿no? Por ejemplo, la existencia de clústeres de volatilidad. ¿Qué es un clúster de volatilidad? Son periodos en los cuales la volatilidad tiende a ser alta o baja. Por ejemplo, aquí esto es el daily return del S&P 500 entre el 80 y el 2018, ¿no? Entonces, si ven, hay periodos en los cuales la volatilidad es muy alta o es muy baja. Posiblemente muy baja, como acá. O acá. Otro hecho estilizado es que la volatilidad usualmente, ¿no?, evoluciona de manera continua. O sea, los saltos en la volatilidad son muy raros. La volatilidad se construye día a día. Y observar saltos es raro, de verdad.
Luego, la volatilidad nunca diverge al infinito, ¿no? Siempre es estacionaria la volatilidad. Y finalmente, en el caso del equity, sabemos que la volatilidad reacciona de manera diferente ante incrementos grandes de precio que ante caídas grandes de precios, ¿no? Lo cual hemos convenido llamarle el leverage effect, lo que vimos hace unos 10 minutos, más o menos. Bueno, acá está lo que les decía, ¿no? La autocorrelación del square return, la autocorrelación de los retornos, que es casi cero, ¿no? Y la distribución de los retornos, que no es normal, ¿no? Ese es el famoso QQ plot. ¿Hasta ahí preguntas? Mariano. No, profe, todo Yo bien. soy. ¿Todo bien? Yo soy. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a primero utilizar un modelo de varianza simple para hacer la predicción, ¿de acuerdo? Principales supuestos. Primero que vamos a trabajar con daily log returns y que ST va a ser el closing price en el momento T. ¿De acuerdo? ST es el closing price en el momento T. Y el daily asset log return se define así. Y vamos a asumir además lo que les había dicho hace un rato, que el retorno es el producto de dos términos. Sigma, que va a ser nuestra volatilidad, que depende del tiempo, y un white noise. Por el momento vamos a asumir que es un Gaussian white noise. Entonces, ya, necesitamos pues establecer un modelo, ¿no?, para esta time varying variance para conocer toda la distribución de los asset returns. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, el modelo más simple. Sabemos que la varianza medida por el square return muestra una fuerte autocorrelación. Entonces, una forma de capturar este hecho es utilizando dejando que la varianza de mañana sea un promedio de los square returns de las observaciones más recientes, como aparece aquí. Es un promedio de el square return de las observaciones más recientes. ¿Cuántas observaciones? Aquí tengo M. Entonces, esa es una forma de capturar este efecto. Entonces, la varianza de mañana es el promedio de la suma de cuadrados de los retornos pasados, ¿no? Pasados más recientes.
Entonces, una vez que el mercado cierra en cualquier día, ya pueden hacer la predicción de la varianza para el día siguiente, ¿no? Que eso no debería tomar mucho problema. Tienen información al cierre de hoy para hacer la predicción de mañana. ¿Está bien hasta ahí? ¿Cuáles son las principales desventajas de este modelo simple? Uno es que si uno observa un retorno extremo hoy, eso va a hacer que la varianza salte. ¿Cuánto va a saltar? 1/m veces el retorno al cuadrado. Y después de M días, la varianza va a caer 1/m veces ese retorno al cuadrado. ¿Queda claro eso? Abril. Hola, profe. Sorry, hace un rato me preguntó si todo estaba bien. Soy Sí. Israel y traté de prender mi micro y no funcionaba. Pero sí se entendió todo. Sorry por no responder. Dale, yo sé. Y ahora, abril. Decía, ¿queda claro eso de acá? Porque eso es porque la forma como está calculado hace que esto pase. ¿No podría volverlo a explicar, profe? Claro. A ver. Se vale aquí. Voy a agarrar esto. Esto lo voy a quitar. Ay. Ya recordé. Supongamos. Vamos a agarrar más datitos. Puta. Ya, miren. Acá, square. Log return. Sí se ve el Excel, ¿no? Sí, se ve, profe. Ya, si algo no entienden de lo que hago, por favor, hablen ahora o callen para siempre. No. Más.
Pongamos ya, ese es el square. A ver, voy a copiar también la diapositiva, si no se me pierden. Ya, la varianza de mañana va a ser el promedio de los retornos a cuadrado. Estos son los retornos a cuadrado. Supongamos que utilizamos solamente 10 retornos, ¿ya? Y esos 10 retornos los voy a usar para predecir la varianza del día de acá. ¿Así queda claro? Sí, profe. Ya, entonces voy a pintarlos así, ¿ya? Para que quede así más claro que el agua. ¿Algún color en particular? Celeste. Ya. Solamente voy a dibujarlo. Ya. Miren, veamos este retorno de acá, ¿ya? Le voy a poner un color así, mucho más divertido. Ah, está bien rojo, ¿no? El retorno más reciente, o si quieren, este de acá también. Este es el retorno más reciente que empleo para el cálculo, para predecir la varianza. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Vania? Sí, profe, todo claro. Ya, muy bien. ¿Qué dije? Que está bien. Entonces, lo que dice ya muy bien. Yo lo que hago es calculo aquí. Pero la desventaja que dice, de la que hablan acá, dice la que hablan acá dice, si yo veo hoy que el retorno salta, ¿no? Entonces la varianza va a saltar 1 sobre m. Claro, porque la varianza es la suma de los retornos ponderada por 1 sobre m. Si uno de ellos salta, entonces toda la varianza va a saltar 1 sobre m. Ah, ok. Por ejemplo, si ahora no es este número, no, vamos a ponerle 5, ¿no? La varianza va a saltar. ¿Ven? La varianza saltó. La varianza va a estar alta, pero va a empezar a disminuir porque los retornos van cambiando, ¿no? ¿Y cuándo va a ser la...? Y la última vez, bueno, que es que va a ser que hay un retorno así bien paloma también. Pero, vean, acá está mejor. Ven que la varianza está alta acá. Y saltó. Es más, vamos a movernos un poquito más para que vean
esto por acá. Le vamos a quitar. Y voy a quitar esto. Automático. Vamos a poner esto acá. Ven aquí. Pusito rojo. Y vean, acá la varianza estaba por acá. Ven aquí. Y luego pasa acá. Ven que la varianza salta. Se hace este retorno grande y al día siguiente la varianza va a saltar porque este retorno creció. Eso es lo que pasa aquí. ¿Ven? 0.0035. Ahora, ¿pero qué pasa? Vean, aquí este retorno está pegando a esta varianza, acá también, aquí también, porque todavía aparece dentro del cálculo. Y eso va a aparecer hasta el día en el cual pues tienes la varianza, tienes el retorno. Pero una vez que el retorno sale de la ventana del cálculo, que en este caso m vale 10, la varianza cae. La varianza nuevamente cae. ¿Sí se ve? Sí, profe. Rafa, ¿todo bien? Sí, profe. Entonces, eso es lo que dice acá. Esa es la principal desventaja de este modelo, ¿no? O mejor dicho, una de las desventajas, ¿no? Que los retornos extremos tienden a mover mucho el nivel de la varianza. Tanto cuando entran en la ventana del cálculo de la varianza como cuando salen en la ventana del cálculo de la varianza. ¿Qué más? A ver, regresemos a la diapositiva. El problema con esto es que la autocorrelación, ¿no? Sugiere, ¿no? que el comportamiento de la varianza debe ser suave. No deberían haber muchos de estos saltos. De hecho, dijimos que los saltos deben ser cosas raras. Y tercer problema es que no el modelo que tenemos aquí no nos dice cómo elegir m. De hecho, la varianza va a cambiar con el tamaño de m. Tanto el valor de la varianza como la dinámica de esta. Miren, para muestra un botoncito. Este es M10. Pongámosle 50. M. Que alcanzará en realidad. Espero que no esté, pero vamos a ver. 50.
No, perdón, eso no es. Los 250 no tengo data. O sea, pero en términos de porcentaje, a ver. Vamos a hacer un grafiquito. Sí pueden ver el gráfico, ¿no? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Por qué estamos aumentando el M y en dónde y en dónde se ve eso, el aumento del M? ¿Dónde se ve ya, el número de retornos que tomas, ¿no? Ah, ya, sí, pero o sea, ¿eso que estamos aplicando en la fórmula de arriba o en cuál fórmula? Acá. A ver. Ah, ya, o sea, en el cuadrito de arriba, el que es como que la suma ponderal de los retornos, ¿no? Ajá. Ya. Los retornos pasados usas, ¿no? Ujú. Entonces, para diferentes valores de M, la varianza va a ser distinta. De hecho, la dinámica es distinta, ¿no? Y el modelo, este modelo nos dice cuál debe ser el valor de M. Entonces, ¿cuánto debe tomar? No te da ninguna guía el modelito de acá. No, es más, si eliminamos esto, igual la varianza ven que cambia para diferentes valores de M. Profe, entonces Pones un nivel, está aumentando el nivel de los datos para que no afecte como que una varianza típica demasiado. es que no sabe, ¿no? Se supone que la varianza del retorno es 1, ¿no? Teóricamente debería haber una sola varianza. ¿Cuál? La pregunta es, ¿cuál es? ¿Con M50, con M100, con M250? No es como que quiero suavizar el comportamiento de la varianza. No, no. La idea es saber cuál es esa varianza o tener una mejor medida de la varianza. No lo que uno quiere.
El modelo no te dice. Y eso es una desventaja. Y eso también lo dice acá, ¿no? Yo creo que lo dejamos acá, chicos. Ya la próxima semana. La próxima clase continuamos con Arithmetic y Garch. Introducción a Garch. Ya, muchas gracias, profe.